Pero me estaba acordando de la frase aquella del Evangelio: ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros. Es decir, vengo aquí a gusto. Primero porque tengo un excelente recuerdo de aquello de hace 10 años en el puerto de Santa María. Sentí que tuvimos feeling en aquel encuentro y que por lo menos yo me sentí muy a gusto. Segundo porque el tema me apasiona y además me alegra que hablar no solo de lo que cada día estoy en el terreno de la acción, sino hablar de lo que por dentro, equivocado o no, todo es discutible, me mueve, trato de que me centre con mil incoherencias. Bueno, les diré que es tan mío eso, que mi gran tentación en el noviciado de los jesuitas en Córdoba, por cierto, en una casa que le llamaban el Loyola Hilton, o el Yeso Espada, aquí un caserón enorme, hoy tiene una cruz enorme encima, y también le llamaban el escándalo de la cruz. Y los cordobeses con mucha guasa, como San Ignacio era cojo, decían: la chocita del cojo, que se han hecho esto ahí. Bueno, pues mi gran tentación fue irme de contemplativo a TC. El que me conoce por mis conflictos con los obispos, o con mi conflicto con los gobiernos, o con lo que pueden parecer mis exageraciones o lo que sea, quizás le falta un dato fundamental de mi vida que es muy mío, y por eso estoy a gusto de hablar de eso y compartir. Quiero felicitar, bueno, primero agradecer que me hayan invitado, que me hayan dado este segundo voto de confianza, que espero no defraudar, o por lo menos con mucho interés lo vengo y lo he preparado. Gracias también por esa preparación que han hecho del chat. Casi yo creo que con ese chat se podía hacer el retiro, comentando cada uno las impresiones. Es muy profundo. Han hecho un trabajo de recopilación de textos, bueno, han manipulado lo que han podido, pero con gracias sin duda. Bueno, con estos personajes. Pero ese chat es buenísimo. Debe tener una utilidad fantástica para un diálogo en el contexto que vivimos, que los nuevos paradigmas, ¿les suena? Hay una red en toda España en la que estamos metidos mucho, y hoy se habla mucho de la post-religión, de la a-religión, muchas comunidades de base cristiana que ponen en crisis todo, lo religioso, esto de la mística en una clave totalmente secular, legítima, pero bueno, la última frasecita que hay en ese chat: lo mío sigue siendo Jesús. Pido respeto a los que creen que está superado las religiones y el cristianismo, pero que me respeten a mí. Y yo creo que Jesús de Nazaret sigue siendo, en mi caso, el referente principal. Lo más importante para mí, de lo que voy a hablar es esta tarde. Es centrada en Jesús y la mística de Jesús. No para defenderlo, sino para expresarlo. Hoy va a ser por la mañana, y como me conozco, me cortáis cuando queráis. Yo haré caso o no, eso ya será otra cosa, pero por lo menos que me oriente. No sé si os han dado un esquema. ¿Le han dado? No. Porque hay un esquema, hicieron a fotocopia esta mañana, pero si no, no os preocupéis. Ya, manda, por favor. Pensamos. Es igual. La mañana va a ser un poco situarnos ante el fenómeno de la mística desde una perspectiva sociológica y psicológica. ¿Es verdad o no que ha retornado la mística en el contexto social que vivimos en España? No estoy hablando de otro. ¿Qué claves hay psicosociológicas hay? Y cómo, segundo, ante ese hecho sociológico, bueno, ¿qué entendemos por mística? Son como dos partes fundamentales. El retorno de la mística, que parece ser un hecho sociológico, y segundo, ¿qué entendemos por mística? Habrá también una tercera parte que es, dentro de esa segunda, la relación entre la dimensión mística y profética.
Desde un punto de vista psicológico, ante todo, me voy a basar bastante en un íntimo amigo mío, una persona que valoro mucho. Eso no significa que todos coincidamos, la amistad es el amor a la discrepancia que nos rompe. Carlos Domínguez. Carlos Domínguez tiene, el psicoanalista jesuita y teólogo, tiene particular interés en estudiar la mística desde esa perspectiva. Ha publicado varias cosas, Místicos y Profetas desde una perspectiva psicoanalítica, El retorno de la mística, y ahora está preparando un libro que le está poniendo muchísimo interés sobre la mística desde la perspectiva psicoanalítica o psicológica. Entonces los citaré bastante. Y me guiaré también bastante por lo que preparé con muchísima ilusión. No fue un ejercicio, fue un encuentro sobre mística en Ávila. Bueno, en Ávila la mística, entre otras cosas, da mucho dinero, la cantidad de congresos que hay ahí. Pero me invitaron una vez a alguien que me conocía bastante, que era Lucía, me conoce, Lucía Ramón, una teóloga que organizaba sobre este tema. Ella sabía que lo mío es la unión de esas dos ondas, ¿no? Y ahí hice un trabajo que en esencia seguiré. Vamos al grano, sin más precedentes. El retorno de la mística. Desde la frase de Rahner famosa, el siglo XXI será místico o no será, o los cristianos en el siglo XXI serán místicos o no será, que por cierto, también hay otra afirmación contemporánea a Rahner de Moltmann, que decía: el cristiano del siglo XXI será político o no será. Quizás la conjugación de lo que dijo Rahner y lo que dijo Moltmann es por donde voy a tirar. Es un hecho, surgen escuelas, grupos, centros, publicaciones. Es, ante todo, creo, un hecho ambiguo, como todo hecho histórico, pero yo creo que fundamentalmente positivo. Algunos piensan que se debe a la coyuntura histórica que vivimos. Hay mucho desconcierto vital, mucha falta de agarraderos en un contexto postmodernista, de exaltación del yo, y un yo que en gran parte desconcertado, y entonces la gente busca agarraderos vitales ante un momento de cierto desconcierto vital. Esa es una apreciación, pero yo creo que no es solo eso. Es verdad que algunos buscan que en un momento de tan falta de punto de referencia sólido, al menos no zozobre su espíritu, puedan sanar sus heridas y evitar cometer errores pasados en la puesta en práctica de la dimensión social de su vida. Hay muchos quemados de lo político o desilusionados de lo político que acuden al mundo de la interioridad, vamos a llamarle así, más amplio, desilusionados de lo otro y como sucedáneo de lo otro, lo cual para mí tiene unos riesgos tremendos. Y otros que nunca han valorado lo político y lo social en sentido noble del término, en el sentido que la misma Iglesia habla de la caridad política. Este Papa lo habla mucho, Francisco, ¿no? La política y el compromiso sociopolítico en general como una de las formas más nobles del amor. Pero los que nunca lo han vivido así, en este desvaloración de la política encuentran un momento privilegiado para reafirmar lo que siempre han dicho, que no, que por ahí no, que hay que buscar otras perspectivas. Bueno, no lo digo en teoría, yo he ido casi todos los foros de Estella, más o menos el encuentro que hay anual o bianual de las nuevas espiritualidades de España, que son muchos grupos de New Age y de otros, y lo palpo, es decir, y es mi debate con ellos permanente, es decir, ellos dicen que no hay que confrontar con nada, sino que el mundo va a cambiar solamente creando pequeñas alternativas de aldeas y otras,
que cambia el sistema. Totalmente en desacuerdo estoy con eso. Y mi mística es de otra línea que hablaremos después. Pero hay tres razones más, y sobre todo una valoración positiva de ese retorno. Una muy relacionada con lo que acabo de decir. Levinas, que le sonará a alguno, el filósofo, decía que después de la caída del muro de Berlín desapareció la pasión política de Europa. No hay pasión política, hay tecnocracia política, pero no hay pasión idealista política. Hay un desconcierto, pero también con una base. Fraibeto dice, en un análisis que hace del fracaso del socialismo real, de que una de las causas del fracaso de ese proyecto, y yo diría de toda vía política que al igual que el otro extremo del misticismo apolítico puede ser tan negativo como ese de la politicidad sin mística, decía Fraibeto, analizando el porqué del fracaso de ese proyecto y otros tantos. Entre un modelo de socialismo, y donde diga ese socialismo, pongan cualquier proyecto político, que reporte los bienes, que da dignidad y condiciones a todas las personas, y lo que va en el corazón de esas personas, y entre lo que ofrece y lo que hay en el corazón de esas personas, hay una gran distancia. El deseo es infinito, no se agota en ninguna ideología. No hay explicación del mundo capaz de cubrir el hueco que cada uno de nosotros alberga dentro del pecho. Qué bien dicho. No hay explicación del mundo capaz de cubrir el hueco que cada uno de nosotros alberga dentro del pecho. El olvido de la subjetividad humana y toda su demanda es una de las causas de muchos fracasos históricos, de muchos proyectos políticos o no. De no estar atento a la riqueza, la variedad y la complejidad de la subjetividad humana. Tanto es así que, por ejemplo, es significativo que cuando el comunismo, por ejemplo, llegó a Checoslovaquia, una de las medidas que tomó es cerrar durante un tiempo indefinido todos los bares populares, donde la gente dejaba hablar su yo espontáneamente. Es todo un símbolo. Y ahí está el germen de su fracaso. De cualquier fracaso histórico que no tenga en cuenta todo ese inmenso hueco que cada uno de nosotros alberga en nuestro interior. Esta es una de las razones profundas de este rebrote. Dice, no, estamos hartos de proyectos que no tienen en cuenta todo lo que tengo aquí. La segunda, de ese retorno evidente, vamos a llamarle de la interioridad, para no confundir con la mística, que es una de las facetas o dimensiones de la interioridad. Por cierto, dentro de ese rebrote, entre las muchas cosas positivas, probablemente habréis oído hablar del proyecto de educación para la interioridad, que abandera Elena Andrés, y que han empezado en todos los colegios de La Salle, de España, pero ya se va extendiendo mucho. Introducir en el currículum formativo de todas las edades la educación para la interioridad, como una parte inevitable de todo proyecto, no solo político, sino educativo, que pretenda ser integral, humano y no excluya esta dimensión fundamental. Yo creo que por ahí hay que ir. Entonces, la segunda motivo de este rebrote de lo místico y de lo interior es la reacción evidente ante instituciones fosilizadas. Es decir, nuestra iglesia y tantas otras instituciones fosilizadas, que es tampoco lo mismo que la oferta política no ha tenido en cuenta todo ese inmenso hueco y demanda del yo interior, ese yo profundo que tanto se habla hoy en muchas ofertas de espiritualidad que están en nuestros espacios conocidos.
está tan fosilizado que la gente dice, no, yo tengo que buscar otros espacios que atiendan más mi demanda, ¿no? Yo suelo decir que son mártires a beatificar y canonizar los que van a misa los domingos. Dios mío, Dios mío. No sé qué tanto por ciento, pero un tanto por ciento elevado. Esa misa es la negación de todo lo que es el cristianismo. Y por supuesto la negación de las búsquedas profundas de la persona, fosilizadas por completo. Es que una persona con inquietud de yo profundo, ahí no cuenta ni yo profundo, ni yo, ni tú, y menos el YouTube. El YouTube tampoco. Y encuentra una personalización de lo divino en una persona que allí dice lo que hay que pensar. Bueno, como digo, es que me voy por las ramas cada rato. O sea que, no las ramas, las concreciones prácticas de lo que voy. Esa es una segunda razón evidente. Tercero, bueno, por cierto, el silencio que poco espacio ocupa en esas celebraciones. El silencio no ocupa espacio casi, a diferencia de, eso sí, del cristianismo oriental, que va por otros caminos. La tercera es una reacción también ante una racionalización de la espiritualidad. Uno es fosilización de las instituciones y segundo es una racionalización de la espiritualidad. No llena, una acumulación de ideas en lo que a veces se convierte en tantos encuentros de espiritualidad, evidentemente. Ahora, sin embargo, tendría que decir que hay un peligro en esta reacción, en este retorno de lo espiritual y de lo místico. Lo decía una venezolana socióloga hace muchos años, que de tal manera está individualizado todo. Es una sociedad que fomenta el individualismo y el narcisismo, evidentemente. Una alteridad, como diría Carlos Domínguez, además difuminada. El otro está difuminado. El yo es absoluto. La alteridad está difuminada. El peligro es la construcción, consciente o inconsciente, la construcción del sujeto, de su dimensión más profunda, sobre todo, al margen de su construcción social. Es decir, no se espera nada de lo social para la construcción de mi sujeto. Es como si, vaya por donde vaya la historia de lo social, yo puedo construir igual mi sujeto. No se profundiza en la relación que tiene en la misma construcción de mi yo, el ritmo y la realidad de lo social. A mí me sorprende a veces algunos análisis que oigo en el sentido de, bueno, que el gran problema de Europa ya es la depresión, no es la pobreza, no es... Pero ¿y el origen de la depresión? En muchísimos de los casos también ocupa un factor inconsciente o consciente, lo social. En muchas de las causas, la situación de paro, la situación de incertidumbre económica, la situación de falta de encuentro grupal, está influyendo en la construcción del yo. No se puede pensar en una construcción del yo desligada de la construcción de la justicia y de lo social. Pero con todo eso, con todo ese peligro, que incluso lo diría más claro en una frase que dijo alguien: mientras nosotros cultivamos, para ser exactos, el jardín sin duda delicioso de nuestra alma, el capitalismo salvaje sigue devorando sus víctimas. Encantado de que sigamos cultivando el jardín delicioso de nuestras almas. El gran engaño sigue haciendo ecoaldeas. No me discutas las leyes,
no me discutas del poder, sigue pensando que tu yo profundo transformará la historia en un desideratum que no lleva al conflicto nunca. Bueno, pero aún así, a pesar de todos esos motivos ambiguos como todo lo humano y de todos esos peligros de todo lo humano, es una gran oportunidad y es fundamentalmente positivo el retorno sociológico de la búsqueda del yo en muchos sectores, de lo más profundo del yo, de la mística que después definiremos para aclararnos, con tal de que no se caigan en nuevas dictaduras. Durante mucho tiempo, la dictadura que ya hemos dicho fue el racionalismo. Pienso, luego existo. Construyo un proyecto de sociedad y lo pongo en práctica, y los medios, sean los que sean, aunque sean 60 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, o no sé cuántos del proyecto del socialismo real del Imperio Ruso, o 20.000 más que los que conocí en Centroamérica, los que hay en Siria, pero a esa dictadura de la razón, del proyecto, puede imponerse otra dictadura del siento, luego existo. El gran sacerdote es mi sentimiento. Yo siento eso, nada más. Lo siento, yo siento eso. No puedo someter a crítica mi deseo más íntimo. No someto a crítica como si fuera un Santa Santorum y un nuevo sacerdote lo que siento. Pues lo que sientes, o lo que siento, es tan susceptible de ser criticado como lo que piensas y como el racionalismo anterior. Bueno, hay una oportunidad en esta búsqueda del yo olvidado, porque además, curiosamente, viene unido a otro fenómeno que puede ser muy positivo, el retorno de la ética. Hoy hay, pero también una contradicción en esto, hoy hay mucho interés teórico, más que real, por la ética, comisiones de ética en todos sitios, incluso Hans Kim, aquel proyecto de ética universal que aprobó las Naciones Unidas como una ética común de todas las religiones. Ahora, nunca se ha hablado tanto de la ética y nunca se ha practicado menos la ética. Las contradicciones éticas son evidentes. Esta es la ambigüedad, pero ante toda esta ambigüedad hay, eso sí, unas aportaciones que quisiera resumir en algo que dice Paniker, que para los de aquí está. Paniker, que por cierto voy a contar una anécdota. Ramón Paniker, os suena, ¿no? Que vivía en Tavernet, en un sitio precioso de Cataluña, y una vez fui a visitarlo cuando empezaba yo todas estas movidas en el 2007, porque es una autoridad en el tema. Hay libros fantásticos de análisis fino de la mística y de la espiritualidad más oriental y occidental a la vez, como era él. Él era católico, cura casado por un rito de la India, que también admite el cura casado como los ortodoxos. Pero bueno, fui a ver al gran gurú allí a Tavernet cuando empezaba todo esto, para ver cómo veía él este intento de crear un movimiento que uniera la dimensión mística y la dimensión profética en realidad, ¿no? Y le mandé escrito, y fui con alguien de Cristianismo y Justicia de Barcelona allí, una chica de Cristianismo y Justicia, y fuimos a la casa, que es muy bonita. Nos dijo que tenía medio kilómetro de libros, todos los que tenía allí. Y bueno, cuando llevaba ya una hora hablando y casi íbamos a acabar, dice Raymond Paniker: bueno, ustedes vienen por algo, ¿no? Qué sublime esta mística, que todo el tiempo estuvo hablando del yo, de él. Y se olvidó del objetivo fundamental por el que íbamos allí, pedido por escrito, además, y concretado. Es decir, toda esa sabiduría no tiene ni el detalle de que pensar por qué vienen unos sujetos a verme, y es una ocasión para una exaltación del yo. Menos mal que la sabiduría es sabia, la naturaleza es sabia. Entonces, él tiene gases
Entonces cada vez que hablaba hacía así. Y digo, hoy que ironiza la naturaleza, como diciendo, todo lo sublime, no te olvides que eres cuerpo. No te olvides que eres límite. La chica que venía conmigo cayó en la cuenta de otra cosa más, sensibilidad femenina. Por cierto, ahora les diré por qué tengo estos libros aquí. Porque él estaba casado, ¿no? Y me dijo, oye, no ha hablado ni un momento de su esposa. Digo, pues es verdad. Una hora hablando y no sale espontáneamente su esposa. Él sí. Bueno, ya esto es mal pensado, ¿no? Pues ya estoy sacando muchas conclusiones, pero son pistas. Sin embargo, este Paniker tiene libros fantásticos, no quita una cosa de la otra, ¿no? El Mundanal Silencio, por ejemplo, es uno que recomiendo mucho. Bueno, y él habla que lo positivo de la experiencia mística es que evita, para la espiritualidad del siglo XXI dice que hay 12 líneas, y esas 12 líneas es precisamente la superación de dualismo, dicotomías y reduccionismos, que la mística favorece la superación. Habla de 3 dualismos, 6 dicotomías y 3 reduccionismos. ¿Cuáles? El dualismo Dios-hombre. El dualismo hombre-naturaleza. El dualismo naturaleza-Dios. No son uno, pero tampoco son dos inseparables, ni deísmo, ni panteísmo, pero sí quizás el panteísmo, panenteísmo que habla Boff, de Dios en todo, el que habla Casandáliga. En todo caso, teístas o no teístas, la mística favorece la relación Dios-ser humano al que cree en Dios. Hombre-naturaleza, naturaleza y Dios. Rompe dualismo. Hoy se habla mucho del no dualismo. Martínez Lozano habla mucho de esto. Hay otro artículo en esa red de nuevos paradigmas, he mandado de Carlos sobre los nuevos dualismos, muy duro también con los nuevos dualismos. No dualismo tiene sus riesgos como el dualismo. Pero también la experiencia mística ayuda a superar dicotomías, alma-cuerpo, masculino-femenino, teoría práctica, conocimiento, amor, tiempo, eternidad. Facilita una verdadera experiencia mística, la integración en una sola realidad armónica de esa falsa dicotomía. No son lo mismo, pero no hay que romper su intrínseca relación. También los reduccionismos antropológicos. El hombre reducido a un ser racional o a un ser sentimental, el hombre es muy complejo, el ser humano es muy complejo. Entonces, y también no lo es todo. Hay 3 grandes humillaciones que ha tenido el ser humano, que lo ha situado lejos del endiosamiento en que se había colocado. Me imagino que a lo mejor lo han visto en una película sobre Freud, y que empieza así, con las 3 grandes humillaciones del ser humano. Una fue Galileo. Resulta que no somos nosotros el centro, sino que nosotros estamos alrededor de otros, que son de otros planetas, de otros entes de la naturaleza que no somos la Tierra, que no son la Tierra. La segunda humillación, Darwin. Oye, que no partes de cero, que tú vienes de una evolución, vaya usted a saber si hay otras evoluciones, no eres tan único en la misma Tierra. Y la tercera, la de Freud. Oye, que tú no eres dueño de ti mismo, hay un inconsciente y un preconsciente. Tú no eres el rey de tu conducta. Son las 3 grandes humillaciones de un antropologismo excesivo. La experiencia mística sitúa también al ser humano más humildemente en la realidad. También evita el reduccionismo cósmico, como si el cosmos fuera algo independiente de la vida que nosotros vivimos, ¿no? La vida es una categoría que absorbe también al cosmos. Esto, la ecofeminismo sobre todo, lo vive y lo ha expresado la misma Lucía Ramón en su libro Pan y Rosas, preciosamente. Es decir, son las que más han captado
definen la democracia de la naturaleza, de la que también Francisco de Asís dice mucho. No es justicia, no es repartir lo que hay, sino el reparto de toda la existencia armónicamente, incluido todos somos parte del cosmos, y el cosmos entra en ese reparto que llamamos justicia. Y teológico, tampoco un reduccionismo de que Dios solo es como trascendente. En eso quizás el cristianismo nos da una ventajita. Gracias a Dios que hay un misterio en eso de que es Dios y hombre a la vez. Gracias a Dios que eso nos obliga a pensar nuestros esquemas fáciles de lo divino y de lo humano. No sé si será verdad o mentira, pero es un ejercicio de humildad que nos invita al cristianismo. Oye, no es tan sencillo definir la relación Dios-hombre. Esta experiencia de totalidad e integralidad holística es básica para incluso un compromiso social no reduccionista. Pero también en el área de lo práctico, una verdadera experiencia mística une dignidad y libertad, verdad y belleza, bondad y justicia, cosas que nunca deben ir separadas. Unos quieren ser tan justos como éramos en los años 60, con la militancia. Estaba yo en Sevilla en los años 80, en la calle San Fernando, con aquellos grises, que nos olvidábamos de la bondad con el enemigo también incluso, y de muchas cosas más. La defensa de la verdad que olvida la belleza, la defensa de la dignidad que olvida la libertad. Una verdadera experiencia mística es holística, es integradora, es una libertad creativa permanente que es un gran servicio al futuro de las utopías. Pero vamos a la segunda parte. Pero antes de que me olvide, el por qué me he traído este librito aquí, no para que se lo lleve nadie, lo fusilo. Voy a hablar de no violencia, pero hasta cierto límite. Bueno, el libro de cabecera mío en todo esto de unirlo, Francisco de Asís, y no los libros conocidos de él, Sabiduría y Pobreza, Exilio y Ternura, Sabiduría de un Pobre, de Eloy Leclerc, sino Eloy Leclerc escribió uno posteriormente, ya en los años 90, no me acuerdo, que se llama Un hombre nuevo para una sociedad nueva. Hombre nuevo, sociedad nueva. Delicioso, ¿no? Y integración de un líder social, porque él era un líder social que había ido a 2 movimientos armados y quiso ir, después herido también, del gran cambio de aquella Europa que comenzaba a ser mercantil frente a los grandes señores de la burguesía. Era la rebelión, entonces los burgueses eran los revolucionarios contra los grandes señores aristócratas, hasta que se da cuenta que sin despojo exterior o interior no hay cambio revolucionario, y empieza su evolución. Después que os diré esta tarde por qué lo valoro tanto, la mística de Jesús, ha salido recientemente, porque adelantando algo que diré esta tarde, cuando preparé aquello de Ávila sobre la mística, estuve buscando por Google de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de San Ignacio, de Maestro Eckhart, etcétera, etcétera, bibliografía amplísima. Y sobre la mística de Jesús, ni uno, ni un libro. De cristología sí, pero del aspecto místico de Jesús. ¿Y cómo es la mística de Jesús? Y esto ha salido hace 2 años. Digo, Dios mío, ¿esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que dice? Me alegro que alguien, a este personaje histórico de cierta relevancia, que creo que se llamó Jesús de Nazaret, a la hora de hablar de la mística le den un poco de importancia. Lo que dice ahí es, adelantándolo esta tarde, es que hay gente que cree antes, incluso en el que yo adoro, que es Casa Andáliga, antes que Casa Andáliga está Jesús, y hay cosas de Casa Andáliga con el que tengo una relación entrañable por muchas cosas que no viene ahora al caso. En El Salvador fue el único obispo que nos fue a ver a la zona de guerra, Rogelio Poncelli y yo, de toda la cristiandad. Y a partir de entonces tuvimos un intercambio muy especial. Por eso me mandó, cuando le dije que me escribiera algo de mística, pues él no es Jesús, y yo a quien me debo es Jesús.
y con dificultad, porque creer en Jesús tampoco es. Estamos entre cristianos, por eso digo esto, ¿no? Tampoco es fácil, pero por lo menos tenemos el espacio que le corresponde en la historia a la hora de estudiar este fenómeno místico. Y después tengo aquí también para que lo huelan y lo dejen, pero después lo escriban si quieren. Dos mujeres místicas. Este es el año de género, pero aunque no fuera el año de género lo diría, porque también es importante. Son místicas que se salen del esquema clásico de lo que es místico, de las que no hablan muchos de estos que hablan de la mística hoy, y que unen perfectamente esta inquietud personal del yo profundo y esta inquietud social. Hetty Hillesum, la que murió en el campo de concentración de Alemania, y Simone Weil, la que acaba de morir hace no mucho, ¿no? Pero sobre esto tengo una bibliografía que he hecho todos estos años amplísima, que si algún día sale ese centro de espiritualidad por la justicia que estamos buscando, la pondré allí toda, ¿no? Hay mucha gente buscadora de confluencia. Y vayamos ahora a la segunda parte. La segunda parte que la haré breve, pero para saber, he hablado de mística, pero ¿qué entendemos por mística? Hemos hablado un poco del análisis sociológico, hoy sociopsicológico, de algunos factores de este rebrote o retorno de la mística. No exhaustivo, es un análisis que permite infinidad de matices o de disconformidades. El caos es el comienzo del futuro, y el agua el comienzo de la vida. Lo decía porque cuando no sabía qué título ponerle a la jornada, cuando interrumpía era porque se me ocurría uno. Mística, caos creativo. Pero bueno, no es completo eso. No es agua de Firga de Canarias, pero... Bueno, para definir mística hay infinidad de definiciones. Carlos Domínguez, entre otros, encontró 20 definiciones, citando a otra autora, Pratt, que ha encontrado hasta 20 definiciones existentes del fenómeno místico. Por lo tanto, no vamos a pretender una que integre todo, pero sí pistas para definirlo. Pero hay que partir previamente de... Hay dos tipos fundamentales de mística, la profana y la religiosa. Es decir, los que sin una expresión ni opción por su parte religiosa hablan de mística, y los que hablan de mística a partir o en un contexto de opción religiosa, aunque esté en crisis o lo que sea. Para no empezar a dar un mapa de definiciones que no confunda, vamos a coger tres. Una que cita que cita Carlos Domínguez de Prats, otro de Ana María Sluter, que les sonará a algunos, ¿no? La que tiene en Guadalajara, esta monja que empezó el Zen precisamente cuando fue de traductora, cuando vino La Salle a España, ese jesuita de Japón, que parece ser que uno de los primeros que introdujo el Zen en Europa, y de una conferencia en Barcelona donde nacieron muchos conversos al Zen desde el cristianismo, y uno fue Ana María. Ana María era la traductora y se enamoró de aquel discurso y empezó su evolución, no de dejar el cristianismo, sino de incorporación del Zen al cristianismo. Y Navarrete, el de Sevilla, fue otro, que empezó yendo a La Salle en Barcelona. Y tercera, una definición de González Faure. Todas discutibles, pero nos dan una pista por lo menos. Y dan algunos factores que yo creo que se dan en toda definición, ¿no? Carlos Domínguez dice, en toda mística hay una ruptura de los límites del yo y un feliz sentimiento de unión con la totalidad de lo real, de comunión con la realidad. Es decir, es una experiencia de especial intensidad, de ruptura de dos factores, de ruptura de los límites habituales de mi yo, y de un feliz ruptura y a la vez feliz sentimiento de unión
con la totalidad de lo real, de comunión con la realidad, cuando se confluye en una experiencia de especial intensidad, la salida del yo habitual y la comunión con la totalidad. Poco, pero yo creo que... y él cita a un paciente de él que le dio una definición de mística que le pareció poco cachonda, como veréis, pero es un orgasmo cósmico. Pero es una sensación de salida de sí en plenitud con algo que no soy solo yo. Ruptura con mi yo habitual y comunión con una totalidad que no sé definir, pero que la palpa. Se trata de una vivencia de paz y de interior unida a un sentimiento de exaltación, no necesariamente maníaco. Es decir, no, porque hay exaltaciones, mira, esto es un terreno peligrosísimo. Lo sublime y lo ridículo están muy cerca. Y lo sublime y lo enfermizo también está muy cerca. Mientras más sublime, más riesgo de juego sucio, consciente o inconsciente. Es una conciencia cósmica en el que yo se siente integrado con el todo de la realidad. Lo que dice William Jaeger, la ola, no sé, la ola es el mar, ¿no? El mar y la ola, en una sola realidad, con connotaciones de gozo, de alegría y de exaltación no maníaca. Bueno, es una primera, todas las definiciones son incompletas. Esto es muy cercano a la experiencia de creatividad que han tenido algunos grandes creadores o literarios o artísticos de la humanidad. Por ejemplo, Nietzsche define lo que él sintió cuando, en Ecce Homo, el libro, cuando escribió Así habló Zaratustra, un gran libro de Nietzsche, la experiencia que él tuvo, la inspiración que le llevó a escribir. Dice, explicando qué es lo que le pasó, dice, se oye, ya no se busca, se acepta, sin preguntar quién da, brilla, como un rayo, un pensamiento irresistible, bajo una forma que no admite vacilaciones. Nunca he tenido aquí una elección en esa experiencia de inspiración para crear. Todo acontece en el poder supremo de la involuntariedad, pero a la vez como torrente de sentimiento, de libertad, de incondicionalidad, de poder de divinidad casi. Está muy bien definido. Es muy parecido a lo que decía la definición de la ruptura del yo en la unión con los todos, ¿no? O como diría alguien, no sé cuándo y dónde cambió el orden, es la experiencia del todo en el aquí. Es una experiencia especial de unión del ahora con el todo y con el siempre. O como diría un pintor muy conocido de Carlos y de mí, que él cita, Miguel Pérez Álvarez, la obra creativa es como el más puro sí, desde el más puro no. Salgo de mí, pero el más puro sí. Es difícil definir, y claro, ahí se presta a que las palabras nos traicionen o se preste a los juegos de alambicamientos innecesarios, pero va por ahí, puro sí, puro no, se oye, no se busca, se acepta, brilla como un rayo, bajo una forma que no admite vacilaciones, no tengo elección, involuntario, pero sentimiento de libertad, incondicionalidad. Pero hay una diferencia entre la experiencia de Nietzsche y del creador, en la línea de cualquier creador, y la experiencia religiosa, mística. Hasta ahora todo lo que hemos dicho puede aplicarse a cualquier tipo de mística, religiosa o no religiosa. La diferencia es, vamos a llamarle religiosa, el que admite como punto de referencia que le da un valor absoluto o por lo menos condicionante de lo que él piense o sienta por su lado a una
punto de referencia, si no quiere llamarle religioso, no sé, espiritual, con autoridad creativa de otro, sea cristiana, sea budista, tal. La diferencia es que hay un tú. Entonces toda esta experiencia que hemos definido, confusa, de ruptura del yo, a la vez que unión con la totalidad, se vivencia en el tipo de mística religiosa como un encuentro con un tú. Tiene nombre, fuente o pozo. Y entonces, en donde dice Nietzsche, un aceptar sin preguntar quién da, esa vivencia, acepto y no pregunto, sí, en la experiencia religiosa no solo pregunto, sino que siento que me lo facilita un interlocutor. Hay un diálogo con un tú. Ilusorio o no, no entro ahora que si esa experiencia, estamos describiendo experiencia. No estoy invitando a que es mejor la religiosa que la profana, ni creer que no creer en un referente religioso, sino hay un Dios que no lo veo, pero lo acepto y creo que está, por mi opción, en el fondo de eso que vivo en la experiencia mística. Pero un Dios que, como dice el maestro Eckhart, Dios está más allá de toda palabra, en la pureza de su fondo. Quien quiera ver a Dios tiene que ser ciego. Una famosa expresión del maestro Eckhart. No es un Dios manipulable, pero sí admito que en el fondo de eso hay un tú, que yo cristiano le llamo el Padre de Jesús. Y otros le llamarán lo que sea. Yo lo admito. Y admito la discusión sobre él. Y en ese sentido, María Schlitter, la segunda definición, esta primera nos hemos explayado más, cita a Rahner. La mística es para él un encuentro interior, unitivo, de un ser humano con la infinitud divina que le fundamenta a él como a todo ser. Repito, encuentro interior, unitivo, de un ser humano con la infinitud divina que le fundamenta a él como a todo ser. Aquí ya se admite un tú, ¿no? Es una infinitud divina, pero es un encuentro unitivo con la infinitud. Martin Buber dice la unión con un Dios del alma que mora en ella. Y la misma Ana María dice, oye, atención, pero en el caso del budismo no hay un Dios, por lo tanto, esto que ustedes llaman ser, infinitud divina, que le fundamenta a él, por lo menos en el caso nuestro, bueno, ella no, ella es cristiana, pero del ser budista, no es un tú, no es un yo, sino es una experiencia de la realidad que es imposible verificar exclusivamente por alguno de los 5 o 6 sentidos, según hablemos en clave occidental y oriental. Es una experiencia de realidad que es imposible verificar por los sentidos habituales del ser humano. Así define ella la mística de incluso eso que está a caballo entre religión y espiritualidad, como es el budismo. Habría que definir qué es la religión, hoy que se habla de posreligión tanto. Lo primero es definir conceptos, y se habla de poscristianismo, muchísimo. En muchos sectores, yo estaba en Málaga ahora en el encuentro de comunidades cristianas populares, ¿estuvo alguien de ustedes? Y el tema era la poscristianismo y la posreligión. Es apasionante, esta tarde lo veremos también. Con María López Vigil, por ejemplo, la del, ¿sabéis? ¿Quién es Jesús para mí? Tiene más que ver con lo de la tarde, pero no, para mí es un maestro ético espiritual. Y algunos, Emma Martínez Ocaña y yo, preguntábamos, ¿solo eso? Para mí no. No es solo un maestro ético espiritual, ni siquiera el principal maestro ético espiritual. Para mí, en su relación con ese misterio que él llama Padre, hay algo más. Hay una cosmovisión, hay una visión de la totalidad y hay un referente absoluto de la historia. Respeto a los que lo consideran solo un maestro ético espiritual, como pudo ser Gandhi, o como pudo ser Luther King, o como pudo ser... Hay un debate sobre
sobre la experiencia mística y la misma definición del cristianismo, por ejemplo. Y González Fau simplifica más, dice, es una identificación hasta grados extraordinarios de la experiencia espiritual habitual. O sea, lo que separa la mística de la experiencia espiritual habitual es el grado de identificación, la intensidad de esa experiencia. Es quizás la más simple, pero menos detallosa que todas las anteriores. 20 definiciones, no nos liemos en eso, ¿no? Lo que sí, digamos, dos cosas para acabar este acercamiento a una definición de la mística. Como digo, esta mañana quizás es más instrumental, todo es más seco, pero es necesario. Primero, no es necesario los fenómenos extraordinarios, ni requiere persona fuera de lo normal, la unión, el que se dé esta experiencia. Muchos en la mente tienen unido experiencia mística con experiencia rara, con cosas para personas raras. Si hemos aceptado correctamente en estas definiciones y aproximaciones, no, la experiencia mística, bueno, tiene un libro, Dorothea Seller, una teóloga alemana, Dios en la basura, la experiencia mística que ella tuvo en las basuras de Brasil, cuando vio recogiendo la basura. Ella, que es creyente, le llama a Dios, la experiencia en un ejercicio normal de la vida. Yo, no es el momento de hablar de mí, pero una pequeñita cosa, los momentos de más intensidad espiritual en mi vida han sido 4 montañas. En lo de Jesús, la transfiguración, por cierto, es un referente excelente. No sé por dónde salió la transfiguración hoy o ayer. No estaba atento yo al chat. 3 montes. El primero fue el noviciado, el Loyola Hilton ese. A pesar de la estructura absolutamente castradora, aislada de la sociedad, en sotana. 3 años estuve yo en sotana. Pero oye, allí estuve, en aquella montaña de la Sierra de Córdoba, yo encontré algo que no había encontrado. Yo esto de la oración 10 minutos, un cuarto de hora toda mi vida, pero aquellos largos, yo no sé qué, pero aquello era yo. Y en un grado tan fuerte que ya les digo que pensé irme a TC, concretamente al TC. No, estos cartujos y eso no. Pero TC sí, que he estado después, bueno, lo que quiero hacer es, ahora estoy haciendo propaganda, ¿no? Pero un TC interreligioso, no solo ecuménico, y muchísimo más social. No solo la línea asistencial, sino de la línea profética de lucha por la justicia estructural. Pero bueno, ese monte de la Sierra de Córdoba, yo por primera vez supe lo que es una experiencia honda de silencio. Y aquello me ha quedado grabado en todo, no lo es desgrabado, en todos los acontecimientos de mi vida. La segunda montaña fue en Morazán, en El Salvador, en los años de guerra, cuando viví con la guerrilla 4 años, ilegal, sin permiso eclesial ni civil. Lo del permiso eclesial sería larguísimo hablar, pero no es el tema hoy. Pero les aseguro que en medio de una guerra, en aquellos montes, por otro lado, preciosos, bueno, tenía la ventaja que era una guerra de baja intensidad, entonces había horas de guerra. Aquello no era, sabíamos que los bombardeos solían ocurrir a tal hora, los helicópteros, los avispitas que le llamaban, que se metían por todos sitios a otras horas, las masacres era otro tema. Pero a lo que voy, en medio de una agitación física, un esfuerzo físico como nunca hice en mi vida, de conflictos, de la experiencia de silencio con Dios, fue solo similar a la que tuve en el noviciado, lo cual me reconcilió. Es decir, no es necesario el apartamiento, en ese medio de todo este follón, también ahora había un paisaje privilegiado, puedes tener una experiencia de lo más profundo de ti. La tercera fue el Urubú, en los montes de allí, donde la densidad de sufrimiento humano te transporta a lo más hondo de la realidad de tu ser. Y me confirma en que esa es la mística posible, respetando otra en la que yo creo. Y la cuarta quizás sea Jerez del Marquesado y la Sierra de Granada, si algún día tenemos allí eso que queremos hacer.
Bueno, que no va necesariamente unida a fenómenos extraordinarios. Y puse estos ejemplos como en medio de circunstancias tan normales, incluso incómodas, puedes tener una experiencia que, para no apropiarme de la palabra mística a mí, que suena sublime todavía para muchos, pero de lo más elevado que has tenido en tu mundo de silencio interior. No va unida a fenómenos extraordinarios. Y tampoco es tan infrecuente. Cita Carlos Domínguez una encuesta que se hizo en Estados Unidos y en Inglaterra de personas, que se hizo una encuesta a ver quiénes habían tenido, definiendo lo que era esta experiencia mística que hemos definido de una manera aproximativa, y salió un porcentaje elevado de personas, no sé si era echándose un farol, como el que yo me he echado ahora, pero, o era verdad, pero ellos dijeron sinceramente, esa experiencia la he tenido yo en mi vida, no es tan rara, ni supone fenómenos raros. Quisiera acabar, para no alargarme, para no salirme del tiempo, y si hay diálogo, por supuesto, encantadísimo, me ayuda, ¿no? Terminando, les voy a leer solo un texto, íntegro, el que me mandó Casaldáliga, que parte de él lo han enterado. Yo lo tengo como el oro. Hombre, que él me hiciera caso y me mandara para leer en Ávila lo que él entiende de mística, es un hombre, sean libres, radicales y rebeldes, vienen del miedo a la palabra revolución. No se puede ser cristiano y no ser revolucionario en un mundo que está al contrario del plan de Dios. Eso dijo al lado de Yacuría y John Sobrino en la UCA, mientras hablaba después de que había estado un día visitando los campos de refugio. Yo era el encargado y por eso le acompañé y tuve la delicia de estar con él todo el día. A diferencia del Papa, que no visitó los refugios y que solo tuvo la misa en el Metrocentro, este quiso ir abajo, y la gente, me acuerdo yo, que decía, este es como Monseñor. Monseñor era Romero. Y él se quitó el cinturón, lo dejó ahí de regalo, yo qué sé. Venía de ver a Fidel Castro en Cuba, venía de ver a la huelga de hambre que estaba haciendo Escoto en la marcha por la paz contra la Contra, y después fue por allí. Y en la conferencia, que me acuerdo de memoria, todo, fue mi enamoramiento en márgenes, no me refiero, no que... bueno, si fuera gay yo, encantado, pero no es mi caso. Enamoramiento de otro tipo de este hombre. Y estaban estos dos al lado, y una de las preguntas que le hicieron fue, ¿qué opina usted de la teología de la liberación? Y dice Casaldáliga, que es medio metro de hombre. Una cosa así. Dice, los teólogos de la liberación son los intelectuales orgánicos del reino. Hacen un gran servicio a la iglesia, extraordinario. Dicen preciosamente lo que hay que hacer, pero yo no sé si lo hacen. Le dio una palmadita a Yacurí, Sobrino, como diciendo, no se fíen de las cosas que se escriben, lo importante es lo que se vive, ¿no? Y ellos le tenían un respeto, el Sobrino y Yacurí le tenían un respeto a Casaldáliga, era una autoridad moral. Nosotros una autoridad intelectual, pero este era moral. Bueno, por ahí, pues no sé por dónde. Le iba a leer esto. Mi madre murió de Alzheimer y yo cada vez que tengo el virus, con Alzheimer y todo se puede acordar de cosas uno. Mi madre nació en Cuba. Y en la partida de nacimiento, nosotros nos reíamos mucho de ella porque ponía, primero el nombre horroroso, Froilán Amparo de la Caridad, y ponía hembra blanca, nacida en Cifuente, provincia de Santa Clara. Y tanto nos reíamos con ella de eso, que tú crees que cuando estaba ya con Alzheimer, que no tenía nada, le decíamos, mamá, Froilán Amparo de la Caridad, hembra blanca, nacida en Cifuente. O sea, por lo menos donde nací me voy a acordar. Pues esto me dijo el Pedro, me haces unas preguntas sobre mística, te respondo sumariamente, no soy especialista. Con todo el respeto que merecen nuestros grandes místicos, todos ellos escritores también, maestros y maestras, hace tiempo que pienso
que no existe entre ascética y mística una frontera categórica. La mística sería para unas pocas almas finas, privilegiadas, y la ascética sería para la infinita legión. Evidentemente, hay almas místicas en una especie de estado permanente y efusivo de comunicación con Dios, pero creo que son muchas más las almas que viven la mística. Yo pienso que mística es la vivencia profunda, gratuita, exultante de la presencia de Dios. Otra definición para un cristiano. Hay momentos fuertes de esa vivencia, pero es mística una continuada actitud de respirar a Dios, de vivir sintiéndolo misteriosamente compañía, con una gratuita libertad, con una actitud agradecida y profunda al Dios amor y al don comprometedor de su reino, sintiendo toda la familia de Dios, sintiendo su mano y su corazón en el momento de la historia humana que está aconteciendo y en comunión solidaria con todos los hijos e hijas de Dios, sobre todo los pobres. Teresa de Jesús, eso sí lo reflejaste ahí, decía que solo Dios basta. Yo diría, con perdón de la Santa Maestra de Ávila, solo Dios basta, Teresa, siempre que sea aquel Dios que es Él, y todos y todo, en comunión. Este era Francisco, los franciscanos, Dios todos y todos. He sentido muchas veces la mística de las personas pobres, mujeres sobre todo, heroicas madres de familia, animadoras de la comunidad. Y he sentido los golpes exultantes de mística radical en nuestros mártires de la caminada. La caminada es una peregrinación que hacían en Brasil todos los años. Donde hay una abuela, ahí está Dios. Esta frase es la mística de la humilde cotidianidad, la mística del servicio desinteresado, la mística abierta al Dios del reino y al reino de Dios, que es de los pobres. Uno dice Jesús de Nazaret, la oración, el silencio, la palabra cultivan, garantizan esa mística al alcance, volando alto o caminando sobre la tierra y arrastrando el cansancio de la vida. Me gusta repetir franciscanamente, Deus meus et omnes et omnia. Esto no me digáis, esto lo guardo yo como yo que sé. Pues con esto acabo ya está bien el rollo. Muchas gracias. Se me olvidó decir este folletito de Luther y Faust, mística oriental y mística cristiana. También muy interesante hoy que el oriental está tan... No sé si procede de preguntas, ¿hay diálogo? ¿O